Bueno, pues seguimos con la parte que a mí me encanta, que es la parte con Alejandro Vega. Muy buenas noches, Alejandro. Hola, buenas noches, Toñi. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esa semana? Pues la verdad es que encantado de volver a participar con vosotros porque se desprende una energía buenísima. Hemos recibido muchísimos comentarios de muchos lugares, bueno, de gente que os ha sentido, ha percibido y la verdad es que, bueno, vamos a sumarnos a esa energía y vamos a contribuir para dejar un poquito una huella, ¿no? Invisible. Hoy pues no sabes la alegría que me das y saludamos a esa gente que está ahí escuchándonos y quieren tener ese ratito pues con nosotros, ¿no? Y la semana pasada pues nos quedamos con esa parte tan linda que nos estabas comentando, que era la parte de las emociones, ¿no? Y ahí se quedó y vamos a reanudarla. Bueno, pues como habíamos comentado, la semana pasada hicimos una introducción a ese mundo emocional, estuvimos hablando de cuáles eran los dos grandes motores del mundo, el amor y el miedo, y habíamos comentado que hoy lo íbamos a enmarcar sobre una emoción tan importante como es el miedo. Entonces, creo que sería bueno centrar la atención a expresar un mensaje reparador y sanador acerca de esta sensación que tantas personas intentan disolver, ¿no? Como es el miedo. Sí, la verdad que sí. Eso da pavor, ¿no? El Sí, enfrentarse al miedo. da Pero vértigo, ¿verdad? da Trabajar con vértigo, el pero miedo. también me gustó mucho lo que dijiste la semana pasada de que hay que también enfrentarse a ese miedo, no verlo como el miedo, sino verlo como ese amigo que nos está diciendo algo, ¿no? ¿Sabes qué ocurre? Que cuando estudiamos el miedo desde una teoría, siempre nos lleva a una versión errónea de su significado, pero cuando realmente profundizamos en el verdadero sentido del miedo, tras haber vivido una experiencia y haberlo visto de frente, es cuando podemos encontrar el sentido que tiene el miedo. Y ese sentido, Pues si nos adentramos en el significado que he descubierto en mi vida acerca del miedo, para mí el miedo es una emoción a la que hemos de estar enormemente agradecidos, pues nos informa sobre un peligro, una amenaza, y vive volando a nuestro servicio como si fuese una maravillosa muestra del camino. Es una alarma que llevamos incorporada para evitarnos gran cantidad de situaciones y acontecimientos. Y realmente una característica que crea confusión en su percepción es el hecho de saber que el miedo no duele. Lo que nos causa dolor es el sufrimiento originado por su interpretación, cuando no prestamos atención a su aclaración. Por ejemplo, vamos a imaginar que el miedo es una alarma de nuestro coche que nos informa acerca de cuándo vamos a chocar. El miedo nos avisa, pero no duele. El dolor aparece cuando no escuchamos su mensaje y entonces colisionamos. Es un verdadero amigo y aliado que comparte vida con nosotros desde dentro, pero es necesario mantener una íntima conversación para conquistar nuestro miedo y expresarle, ya te conozco y sé lo que creas en mí, camina a mi lado y gracias por la información, pero soy yo quien decide. En mi mente lo visualizo como si fuese un compañero de viaje muy especial. Es un murciélago inseparable e incansable. Vuela muy alto y me avisa de todo aquello que con mi vista no alcanzo. Entonces representa gran cantidad de lucidez, ya que alumbra todo lo que mis ojos no pueden ver, todo lo intangible. Se siente, se percibe. Pero el miedo es la alarma que se activa al amanecer y deja de sonar y de funcionar cuando despertamos. El miedo es nuestro despertador. En mi historia personal, Toñi, sí. para mí el miedo ha sido la auténtica señal que me ha indicado el verdadero camino que hay que atravesar. Cada vez que se ha presentado el miedo en mi vida, yo he sentido que la vida me estaba enviando un mensaje y me decía, por ahí es, ese es tu camino. Pero para poder cruzar y atravesar ese sendero, tienes que aprender lo que necesitas. Prepárate para lo que viene. El miedo me ha dicho en mi propia historia, prepárate. Es un viaje
que ese es tu camino, esa es la dirección. Entonces lo he vivido como que el miedo es el propio amor disfrazado de una prueba diseñada, personalizada y enviada para ser superada por quien decida dar ese salto de fe. Entonces yo quiero enviarle un mensaje a las personas que puedan estar escuchando este mensaje, y es que ármate de la confianza y el valor para incorporar el aprendizaje que necesitas, puesto que esa señal, ese miedo, está indicando tu auténtico destino hacia el sentido, hacia la felicidad. En mi vida se presentó el gran miedo que yo había imaginado de mi infancia. Se puso frente a mí, y cuando realmente lo miré a los ojos, resultó que ese gran miedo era mi pasaporte para el gran cambio de mi vida y vivir una experiencia auténtica, para que cobre sentido toda la existencia. Entonces, el miedo ha sido realmente un pasaporte, es un aliado. Hemos de aprender a vivir con el miedo, no de disolverlo. Estamos intentando eliminarlo, estamos intentando suprimirlo, cuando realmente es que es un verdadero sistema de información con el que contamos. Toñi, imagínate que vamos desde Málaga a Granada. Y en Málaga todavía en Málaga tenemos verano hasta Navidades. Y en Granada supongo que ya era fresquito, ¿verdad? No creas, todavía por la mañana un Todavía poquito. no, ¿verdad? Pero en situaciones normales, normalmente la temperatura de Granada hace más frío. Pues si vamos de Málaga a Granada y me aparece el miedo me está diciendo, es por ahí, ese es tu camino, pero prepárate, abrígate, ponte el chaquetón, ponte la bufanda y ponte los guantes. El miedo lo único que me dice es que me prepare para lo que viene. Tira por ahí, ese es tu camino. Que te vas a reunir en Nochevieja con la familia y aparece el miedo. Te está diciendo, prepárate para el chaparrón que te llega. Es ¿Me que, estoy explicando? vamos, estupendamente, pero y me Pues estás el dejando... miedo lo único que nos dice es que nos preparemos para lo que viene, que es por ahí, que ese es tu camino, que te vas a presentar a un concurso y aparece el miedo. Lo único que te está diciendo es prepárate para el concurso, que es tu prueba, la has diseñado para superarla. Es tu momento, es tu oportunidad, pero hemos de prepararlo. Que vamos a la selva y aparece el miedo, prepárate. Saca la garra de tigre, saca tu fuerza, saca tu poder personal. Saca todo lo que has castigado, que es por ahí, ese es tu camino. Si tú vas en chándal y lo que quieres es ir a una discoteca, aparece el miedo. Entonces el miedo dice, prepárate, ponte el tacón, ponte el traje de gala y vístete como mereces para esa gran celebración. El miedo es una información muy valiosa, lo único que nos está impulsando a que nos adentremos en ese camino, pero que nos armemos con las herramientas y los recursos que necesitamos. Entonces, el mensaje del miedo en mi propia historia ha derivado y se ha transformado en una señal que me indica el verdadero camino que he de atravesar. El miedo se ha convertido en mi mejor amigo. Es un aliado que vuela y vive junto a mí. Entonces es una señal maravillosa. Y de verdad, de corazón, te digo, Toñi, que cuando apareció el gran miedo de mi vida, se convirtió en el gran cambio de mi vida. Y quise ser dócil a esa información y atender a su mensaje. Y me transmitió, prepárate, que ese es tu camino. Aprende lo que necesitas, es por ahí. Esa es tu verdadera dirección hacia el sentido y hacia la felicidad. Esa ha sido mi gran experiencia con el miedo, Toñi. Pues lo veo maravilloso, Alejandro. Lo pones como que empiezas a pensar y dices, espérate que me va a venir algo de miedo y quiero pensar como tú, quiero tener esa sensación. Es que no hemos sido educados, no nos han acompañado nunca para traducir el mensaje y la información del miedo. Pero el miedo lo único que pretende es que el coche no se choque. Es una alarma de nuestro coche, es una alarma de nuestro vehículo que te dice pi, 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 cuidado,
cuidado, que como sigas así te vas a chocar, prepárate. Pues es como un aviso total. Es un aviso. El pollito, cuando es pequeñito y todavía no sabe volar, se está acercando, sale del nido, empieza a acercarse al precipicio y aparece el miedo. Y el miedo le dice, es por ahí, ese es tu camino, ese es tu destino, volar, pero prepárate primero. Antes de dar ese paso, prepárate. Entonces el miedo aparece cuando uno no está preparado. Y entonces, Cuando tú estás totalmente preparada para un examen, se disuelve el miedo. Pero cuando tú vas al examen y sientes la inseguridad de que tienes desconocimientos, si lo vas a afrontar o no, aparece un gran miedo. Ahora, cuando tú tienes todo el conocimiento, todos los recursos, las habilidades y las herramientas, tú vas tranquila y preparada. Entonces, ¿en qué consistiría una verdadera educación? Pues en prepararnos para la realidad y la vida que viene a continuación. Ahí aprenderíamos a vivir utilizando el miedo como aliado. totalmente, aliado. Pues yo quiero hacerlo. Quiero Pero todo que el me mundo venga está eso. intentando vivir sin miedo, Toñi. Sí, sí, totalmente. Ya estoy... Coches sin alarma, pues nos vamos chocando por todos lados. Sí, pero yo, mira, yo misma, por ejemplo, este fin de semana he tenido algo así y me he puesto pues a llorar, me he puesto histérica, en vez de pensar como tú me estás diciendo que es una alarma, me está avisando, y yo no, me he ido a por lo trágico, a por hoy qué sensible soy, que... Y no. Toñi, a mí me encantaría que aquel que lo sienta, que adopte esta visión y simplemente la practique y la pruebe en alguna situación que aparezca. Porque cuando tú empiezas a vislumbrar el miedo, como que es el propio amor disfrazado que te está enviando un mensaje, te están avisando, es que toda la situación, todo el acontecimiento pasa a ser transformación. Todo se transforma. Y si viene un acontecimiento fuerte en tu vida, si viene una circunstancia, una prueba grande, es porque tú misma quieres comprobar tu fuerza y tu poder personal. Hay muchas personas, Toñi, tú imagínate que tú eres un 4x4. Vale. Entonces, tú por un camino llano, sin baches, muy liso, tú ahí no puedes comprobar la fuerza y el poderío de tu 4x4. Y para comprobar tú el valor y la magnitud de tu grandeza, tú tienes que meterte en los rápidos del Amazonas. Tú tienes que meterte en un río caudaloso donde tú puedas confirmar la grandeza y la fuerza y el poderío de tu 4x4. Entonces las situaciones que aparecen son pruebas que estamos diseñando para ser superadas por nosotros mismos. No paramos continuamente de enviarnos y generar situaciones para confirmarnos que podemos con todo. Aparece el miedo porque es la mente la que lo sufre, pero tu corazón sabe que puedes. Lo que ocurre es que también es cierto que ya no necesito enviarme más pruebas para confirmarme que puedo. No necesito volver a meter a mi 4x4 monte a través, ni en los ríos más poderosos, para yo confirmar mi valor y mi poder personal. Yo voy a ser un 4x4 cuando me venga. Es que tú eres un 4x4, no puede ser de otra manera. Así. Porque los 4x4 solamente se encuentran con 4x4. Si tú tienes una radio, que eres un canal, un altavoz de cambio, de transmitir al mundo un mensaje de felicidad, tú tienes que ser un 4x4. No puedes ser diferente. Lo que sucede es que los 4x4 necesitan saber y ser conocedores
de la energía de su 4x4. Y para descubrirlo meten al coche en el ojo del huracán, en tsunamis, tormentas, cataratas y donde haga falta para comprobar que salen airosos de todas esas circunstancias. Y ahí el miedo es el que cobra protagonismo. Pero si hacemos de él un amigo, un fiel aliado, la felicidad está garantizada, porque lo único que se convierte en nuestro viaje es en una preparación, en una adaptación al cambio, pero desde un estado de tranquilidad. Entonces, todo fluye de una forma diferente y ya no necesito otra prueba para confirmar que puedo con ella. No necesito volver a repetir una experiencia de dolor para saber que puedo aportar las soluciones y puedo crear de la nada o puedo sanar una historia de sufrimiento. No necesito volver a vivir el sufrimiento para transmitir felicidad. Me encanta, Alejandro. Me encanta cómo has expresado todo esto y todo lo que en un momento nos ha transmitido Alejandro. Es increíble. Y tengo que darte las gracias, porque yo ya estoy vibrando, de verdad. Bueno, Toñi, yo solo puedo transmitir que para que uno pueda realmente profundizar en el verdadero sentido del miedo, está claro que has tenido que vivenciar una situación en la que le hayas visto pues la aleta al gran tiburón blanco, haya aparecido ese gran miedo en tu vida y hayas descubierto qué sentido tenía. Y siempre, siempre, siempre era para vivir algo más auténtico y una vida con sentido. Entonces ahí está la preparación. Ese miedo aparece para prepararnos. Es cierto, yo una vez tuve al gran tiburón blanco delante. Y claro, lo miré a los ojos y el miedo me invadió, Toñi, me inundó, me paralizó. Pero cuando yo me miré a mí, me dije, para yo encontrarme con un tiburón blanco, yo tengo que ser otro pedazo de animal. Porque está claro que para llegar a esa profundidad tú tienes que ser otro bicharraco. Yo miré al tiburón blanco, me miré a mí y dije, pero si yo soy una ballena azul. Y ahí el tiburón hizo así y pasó de largo frente a mí. Cuando uno descubre quién es su fuerza y su poder, no necesita una prueba de dolor ni de un gran miedo para afrontarla. No necesito un ataque para que haya paz. Entonces, simplemente con tu grandeza, simplemente con tu presencia, ya el miedo pasa de largo y solo te envía la información de que te prepares para lo que viene. Es por ahí, ese es tu camino. Prepárate. Que tú quieres ir al Caribe y aparece el miedo. Él te dice, prepárate. Protección solar, bikini y disfrute. El miedo lo único que te está diciendo es que te prepares para lo que viene, que es por ahí, que tú has elegido ese camino, pero que te prepares. Entonces, para mí traducir el miedo en esta simple frase, prepárate, Toñi, ha cambiado toda mi vida solo por descubrir el verdadero significado del miedo. Esto que estoy diciendo para mí tiene un valor, Toñi, de verdad. Tú no te haces una idea el giro tan grandioso que ha dado mi vida solo por descubrir que el miedo en mi propia historia significa prepárate. Es por ahí, ese es tu camino. Aprende lo que necesitas. Pues nada, pues vamos a prepararnos todos. Vamos a prepararnos y a coger toda esta información tan linda, tan grande que nos ha dado Alejandro y darle las gracias porque enriquece tanto de ángeles. De verdad, Alejandro, me ha encantado esta parte, tengo que decirte. Pues muchas gracias a ti, Toñi, por contar conmigo. Siempre digo que todo lo que yo transmita
ponerlo entre interrogación, porque esto es la historia de una persona que es de cultivo ecológico. A mí me sirve, a mí me encanta, a mí me ha cambiado mi vida, pero ahora tú en tu vida encuentra tu fórmula, aplícalo a tus circunstancias y aprende a pensar por ti mismo para no dejarte condicionar por la información de los demás. Vale, de acuerdo. Vale. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias y bueno, muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos la semana que una semana estupenda. Sí, y nos vemos la semana que viene. Estupendo, pues si os parece, la semana que viene me encantaría hablar de una emoción que también es preciosa, que es la tristeza. La tristeza. Pues nos la apuntamos porque la semana que viene nos va a hablar Alejandro de la tristeza. Bueno, Estupendo, un besito muy grande, Alejandro. Buena semana. Hasta luego. Un abrazo enorme, gracias. Adiós. Adiós, adiós.